Capítulo 4. Fieles portaantorchas. Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Se les marcaba como a herejes, los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo permanecieron firmes, y de siglo en siglo conservaron pura su fe, como herencia sagrada para las generaciones futuras. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma, está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las huellas que de su existencia pueden encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros, y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. Ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. No bien se hubo hecho dueño del poder el papado, extendió los brazos para aplastar a todo el que rehusara reconocer su gobierno, y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio. En Gran Bretaña el cristianismo primitivo había echado raíces desde muy temprano. El evangelio recibido por los habitantes de este país en los primeros siglos no se había corrompido con la apostasía de Roma. La persecución de los emperadores paganos, que se extendió aún hasta aquellas remotas playas, fue el único don que las primeras iglesias de Gran Bretaña recibieron de Roma. Muchos de los cristianos que huían de la persecución en Inglaterra hallaron refugio en Escocia, de allí la verdad fue llevada a Irlanda, y en todos esos países fue recibida con gozo. Luego que los sajones invadieron a Gran Bretaña, el paganismo llegó a predominar. Los conquistadores desdeñaron ser instruidos por sus esclavos, y los cristianos tuvieron que refugiarse en los páramos. No obstante la luz, escondida por algún tiempo, siguió ardiendo. Un siglo más tarde brilló en Escocia con tal intensidad que se extendió a muy lejanas tierras. De Irlanda salieron el piadoso Colombano y sus colaboradores, los que, reuniendo en su derredor a los creyentes esparcidos en la solitaria isla de Iona, establecieron allí el centro de sus trabajos misioneros. Entre estos evangelistas había uno que observaba el sábado bíblico, y así se introdujo esta verdad entre la gente. Se fundó en Iona una escuela de la que fueron enviados misioneros no solo a Escocia e Inglaterra, sino a Alemania, Suiza y aún a Italia. Roma empero había puesto los ojos en Gran Bretaña y resuelto someterla a su supremacía. En el siglo VI, sus misioneros emprendieron la conversión de los sajones paganos. Recibieron favorable acogida por parte de los altivos bárbaros a quienes indujeron por miles a profesar la fe romana. A medida que progresaba la obra, los jefes papales y sus secuaces tuvieron encuentros con los cristianos primitivos. Se vio entonces un contraste muy notable. Eran estos cristianos primitivos sencillos y humildes, cuyo carácter y cuyas doctrinas y costumbres se ajustaban a las Escrituras, mientras que los discípulos de Roma ponían de manifiesto la superstición, la arrogancia y la pompa del papado. El emisario de Roma exigió de estas iglesias cristianas que reconociesen la supremacía del soberano pontífice. Los habitantes de Gran Bretaña respondieron humildemente que ellos deseaban amar a todo el mundo,
pero que el Papa no tenía derecho de supremacía en la Iglesia y que ellos no podían rendirle más que la sumisión que era debida a cualquier discípulo de Cristo. Varias tentativas se hicieron para conseguir que se sometiesen a Roma, pero estos humildes cristianos, espantados del orgullo que ostentaban los emisarios papales, respondieron con firmeza que ellos no reconocían a otro jefe que a Cristo. Entonces se reveló el verdadero espíritu del papado. El enviado católico romano les dijo: si no recibís a los hermanos que os traen paz, recibiréis a los enemigos que os traerán guerra. Si no os unís con nosotros para mostrar a los sajones el camino de vida, recibiréis de ellos el golpe de muerte. J. H. Merle de Aubigné, Histoire de la Reformation du XVIe siècle, París, 1835-53, libro 17, cap 2. No fueron vanas estas amenazas. La guerra, la intriga y el engaño se emplearon contra estos testigos que sostenían una fe bíblica, hasta que las iglesias de la primitiva Inglaterra fueron destruidas u obligadas a someterse a la autoridad del Papa. En los países que estaban fuera de la jurisdicción de Roma existieron por muchos siglos grupos de cristianos que permanecieron casi enteramente libres de la corrupción papal. Rodeados por el paganismo, con el transcurso de los años fueron afectados por sus errores. No obstante siguieron considerando la Biblia como la única regla de fe y adhiriéndose a muchas de sus verdades. Creían estos cristianos en el carácter perpetuo de la ley de Dios y observaban el sábado del cuarto mandamiento. Hubo en el África Central y entre los armenios de Asia iglesias que mantuvieron esta fe y esta observancia. Más entre los que resistieron las intrusiones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. En el mismo país en donde el papado asentara sus reales fue donde encontraron mayor oposición su falsedad y corrupción. Las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Tras larga serie de luchas inútiles, los jefes de estas iglesias reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje. Hubo sin embargo algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados. Determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron, algunos, abandonando sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la Iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva. Su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la Iglesia apostólica, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. La Iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera Iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera Iglesia y Roma, se contaba el odio de ésta hacia el sábado bíblico. Como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Entre los errores y la superstición que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos, que a la vez que observaban el sábado se abstenían de trabajar el domingo. Mas esto no satisfacía a los jefes papales. No solo exigían que se santificara el domingo sino que se profanara el sábado,
y acusaban en los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo. Solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz a la ley de Dios. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras, véase el apéndice. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Declaraban que la Iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis y con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores. Aunque bajo la presión de una larga persecución, algunos sacrificaron su fe e hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos, otros se aferraron a la verdad. Durante siglos de oscuridad y apostasía, hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo. Conservaron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. Dios había provisto para su pueblo un santuario de terrible grandeza como convenía a las grandes verdades que les había confiado. Para aquellos fieles desterrados, las montañas eran un emblema de la justicia inmutable de Jehová. Señalaban a sus hijos aquellas altas cumbres que a manera de torres se erguían en inalterable majestad y les hablaban de aquel en quien no hay mudanza ni sombra de variación, cuya palabra es tan firme como los montes eternos. Dios había afirmado las montañas y las había ceñido de fortaleza, ningún brazo podía removerlas de su lugar, sino solo el del poder infinito. Asimismo había establecido su ley, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. El brazo del hombre podía alcanzar a sus semejantes y quitarles la vida, pero antes podría desarraigar las montañas de sus cimientos y arrojarlas al mar que modificar un precepto de la ley de Jehová, o borrar una de las promesas hechas a los que cumplen su voluntad. En su fidelidad a la ley, los siervos de Dios tenían que ser tan firmes como las inmutables montañas. Los montes que circundaban sus hondos valles atestiguaban constantemente el poder creador de Dios y constituían una garantía de la protección que Él les deparaba. Aquellos peregrinos aprendieron a cobrar cariño a esos símbolos mudos de la presencia de Jehová. No se quejaban por las dificultades de su vida, y nunca se sentían solos en medio de la soledad de los montes. Daban gracias a Dios por haberles dado un refugio donde librarse de la crueldad y de la ira de los hombres. Se regocijaban de poder adorarle libremente. Muchas veces, cuando eran perseguidos por sus enemigos, sus fortalezas naturales eran su segura defensa. En más de un encumbrado risco cantaron las alabanzas de Dios, y los ejércitos de Roma no podían acallar sus cantos de acción de estos discípulos de Cristo. Si bien los valdenses consideraban el temor de Dios más que las casas, de las tierras, no dejaban de ver lo importante más que la vida con el mundo. Conocer a los hombres y llevar una vida activa para desarrollar la inteligencia y para despertar las percepciones. Desde su más tierna edad, de sus escuelas en las montañas enviaban a algunos jóvenes a las instituciones de saber considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Encontraban un campo más vasto los ejemplares de la Biblia era observar, por eso se encontraban de memoria sus preciosas palabras. Los jóvenes así enviados estaban expuestos a las tentaciones, presenciaban de cerca los vicios y tropezaban con los referentes a Dios, se asociaban que les insinuaban las leyes de la naturaleza y con los más peligrosos de la vida cotidiana. Pero habían recibido desde la niñez una agradecidos a Dios como al dispensador de todos los favores y de todos los consuelos. En las escuelas a donde iban no debían intimar amaban a sus hijos con demasiada inteligencia para acostumbrarlos al modo que podían muy bien ocultar el mayor de sus tesoros, les esperaba los preciosos manuscritos de las sagradas escrituras. Estos, desde niños que eran el fruto de sufrir penas de trabajo, los llevaban consigo, sin embargo, capaces de pensar y obrar por despertar sospecha.
Ponían cautelosamente alguna porción de la llevar a la responsabilidad de aquellos cuyo corazón parecía dispuesto a recibir la verdad del silencio. La juventud valdensera que llegara a oídos del enemigo podía no solo hacer peligrar la vida del que la empeñaba con fidelidad, sino la de centenares de sus hermanos. En estas casas de estudio se ganaban conversos a la verdadera fe. Los enemigos de la verdad perseguían a los que se atrevían a abogar toda la libertad de la fe religiosa. Los dirigentes papales valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad y trabajaban con lo que ellos llamaban herejía para conseguirse el pan. El Espíritu de Cristo es cuidadosamente un pedazo de suelo cultivable entre las montañas del corazón regenerado es el de traer a otros y a las faldas de los cerros menos fértiles. Tal era el espíritu de los cristianos. La abnegación más rigurosa formaban parte de la educación que recibían los tan solo que conservaran la verdad en su pureza en sus propias iglesias, que Dios había que hicieran honor a la solemne responsabilidad de hacer que sus necesidades solo a los que estaban en tinieblas mediante el trabajo personal. Con el gran poder de la palabra de Dios procuraban destrozar el yugo que Roma procedimiento era laborioso y fatigoso. Los ministros valdenses eran educados como misioneros, precisamente lo que necesita el hombre pensaban dedicarse al ministerio, la escuela que Dios le proveyó para su educación y desarrollo como evangelistas. Mientras que se acostumbraba a servir 3 años en alguna tierra de misión antes de encargarse de alguna iglesia en la suya. Se les enseñaba que todas sus facultades pertenecían a Dios y que todas debían ser una preparación adecuada para la vida que los pastores llevaban en aquellos tiempos de sencillez. Las iglesias valdenses eran ordenaban a la iglesia de los tiempos no veían en perspectiva ni riquezas rechazaban la supremacía de papas y prelados y consideraban la Biblia como única autoridad suprema. Los misioneros salían de dos en dos, en contraste con el modo de ser de los orgullosos sacerdotes de Roma. Casi siempre se asociaba a un joven con un maestro de edad madura y para ser servido, que sino para servir y de compañero y que apacentaban el rebaño del Señor conduciéndolo por verdes del joven que fuera fuentes de agua venida de su santa palabra. No andaban siempre alejado de los monumentos, pero con frecuencia se reunían para orar y los hombres. El pueblo se fortalecía no en soberbios templos ni en suntuosas catedrales, conocer el sino a la sombra de los montes hubiera bastado para valles de los fracaso, o en tiempo de peligro en sitios cuidadosamente su verdadero carácter, para escuchar las palabras de verdad de labios de los siervos de Cristo. Y los misioneros llevaban a cabo su trabajo predicaban el evangelio, las apariencias que visitaban a los enfermos, catequizaban generalmente escogían el oficio de los que andaban extraviados y trabajaban para resolver las disputas y promover la armonía y el amor que en aquellos tiempos no era fácil conseguir, eran sostenidos por las ofrendas voluntarias y se les daba la bienvenida como comerciantes allí donde se les había despreciado como misioneros, oficio o profesión con libros tenerse en caso necesario. Constantemente elevaban su corazón a Dios pidiéndole sabiduría para poder exhibir a las gentes un tesoro más precioso que el oro y que las joyas que para ellos el estudio principal. Llevaban siempre ocultos ejemplares de la memoria los evangelios de San Mateo y de San Juan y muchas que se presentaba la oportunidad llamaban la atención también en copiar las santas manuscritos. Con frecuencia despertaban así la vida entera y otros de la palabra de Dios y con gusto dejaban a los cuales agregaban a los que deseaban tener explicaciones del texto los que eran capaces de exponerlas empezó al pie de sus montañas, en las llanuras y valles que los rodeaban, pero se extendió mucho más allá de esos querían elevarse a sí mismos sobre descalzos y con ropa tosca y desgarrada por las asperezas del camino y oscuras cavernas de la tierra, pasaban por grandes ciudades y se internaban en las sagradas escrituras, versículo por versículo esparcían la preciosa por capítulo. Así proseguía la obra y la palabra revelada de Dios de los mártires daba testimonio de la verdad. Solo los que se empeñaban en esa obra Dios pondrá de manifiesto más rica cosecha de almas bella era aquella luz por efecto de las grandes pruebas que sufrían escondidas y en silencio la palabra de Dios cielo rodaban por la cristiandad y encontraba buena acogida en los hogares y en los corazones a los sacerdotes del Papa a que sepultaran la palabra de verdad. Las sagradas escrituras no contenían tan solo los anales del trato que Dios conservó de nosotros maravilloso y una revelación de las responsabilidades y deberes de lo presente, no llevaba la marca del hombre de los peligros y glorias de lo porvenir. Incansables han sido los esfuerzos del hombre para oscurecer las cosas y al estudiar la Biblia con oración y lágrimas, tanto más los impresionaban sus preciosas enseñanzas de la obligación que tenían de dar a conocer a otros sus verdades. La palabra de Dios cruza y desla claramente revelado en las páginas sagradas el plan de la salvación, como las minas tienen ricas vetas
de oro y plata ocultas bajo la superficie de la tierra, de manera que todo el que quiere hallar el precioso depósito debe forzosamente cavar para encontrar ansia ver derramarse sus rayos en las aquellos que se hallaban en la oscuridad del error papal. Se revelan a quien los busca con sinceridad, guiados por el Papa y los sacerdotes, se esforzaban en vano por obtener el perdón mediante las para toda la humanidad en la niñez, a sus cuerpos por el pecado de su adulta, y que fuese estudiada en todo tiempo. A confiar en sus buenas obras, dio su palabra a los hombres como una revelación, se fijaban siempre en sí mismos. Cada verdad que vamos descubriendo es una nueva revelación del carácter expuestos a la ira de Dios. El estudio de las Sagradas Escrituras es el medio divinamente instituido para poner a los hombres en doctrinas de Roma estrecha con su Creador y para darles a conocer más claramente su voluntad. Millares abandonaban amigos y parientes, es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. Convento. Trataban en vano de hallar paz para sus conciencias con repetidos ayunos y crueles azotes y vigilias, postrados por largas horas sobre las losas frías y húmedas de sus tristes habitaciones, con largas peregrinaciones, con sacrificios humillantes y con horribles torturas. Agobiados por el sentido del pecado y perseguidos por el temor de la ira vengadora de Dios, muchos se sometían a padecimientos hasta que la naturaleza exhausta concluía por sucumbir y bajaban al sepulcro sin un rayo de luz o de esperanza. Los valdenses ansiaban compartir el pan de vida con estas almas hambrientas, presentarles los mensajes de paz contenidos en las promesas de Dios y enseñarles a Cristo como su única esperanza de salvación. Tenían por falsa la doctrina de que las buenas obras pueden expiar la transgresión de la ley de Dios. La confianza que se deposita en el mérito humano hace perder de vista el amor infinito de Cristo. Jesús murió en sacrificio por el hombre porque la raza caída no tiene en sí misma nada que pueda hacer valer ante Dios. Los méritos de un Salvador crucificado y resucitado son el fundamento de la fe del cristiano. El alma depende de Cristo de una manera tan real, y su unión con Él debe ser tan estrecha como la de un miembro con el cuerpo o como la de un pámpano con la vid. Las enseñanzas de los papas y de los sacerdotes habían inducido a los hombres a considerar el carácter de Dios, y aún el de Cristo, como austero, tétrico y antipático. Se representaba al Salvador tan desprovisto de toda simpatía hacia los hombres caídos, que era necesario invocar la mediación de los sacerdotes y de los santos. Aquellos cuya inteligencia había sido iluminada por la palabra de Dios ansiaban mostrar a estas almas que Jesús es un Salvador compasivo y amante, que con los brazos abiertos invita a que vayan a Él todos los cargados de pecados, cuidados y cansancio. Anhelaban derribar los obstáculos que Satanás había ido amontonando para impedir a los hombres que viesen las promesas y fueran directamente a Dios para confesar sus pecados y obtener perdón y paz. Los misioneros valdenses se empeñaban en descubrir a los espíritus investigadores las verdades preciosas del Evangelio y con muchas precauciones les presentaban porciones de las Santas Escrituras esmeradamente escritas. Su mayor gozo era infundir esperanza a las almas sinceras y agobiadas por el peso del pecado, que no podían ver en Dios más que un juez justiciero y vengativo. Con voz temblorosa y lágrimas en los ojos y muchas veces hincados de hinojos, presentaban a sus hermanos las preciosas promesas que revelaban la única esperanza del pecador. De este modo la luz de la verdad penetraba en muchas mentes oscurecidas, disipando las nubes de tristeza hasta que el sol de justicia brillaba en el corazón impartiendo salud con sus rayos. Frecuentemente leían una y otra vez alguna parte de las Sagradas Escrituras a petición del que escuchaba, que quería asegurarse de que había oído bien. Lo que se deseaba en forma especial era la repetición de estas palabras: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:14, 15. Muchos no se dejaban engañar por los acertos de Roma. Comprendían la nulidad de la mediación de hombres o ángeles en favor del pecador. Cuando la aurora de la luz verdadera alumbraba su entendimiento exclamaban con alborozo: Cristo es mi sacerdote, su sangre es mi sacrificio, su altar es mi confesionario. Confiaban plenamente en los méritos de Jesús, y repetían las palabras:
sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. La seguridad del amor del Salvador era cosa que muchas de estas pobres almas agitadas por los vientos de la tempestad no podían concebir. Tan grande era el alivio que les traía, tan inmensa la profusión de luz que sobre ellos derramaba, que se creían arrebatados al cielo. Con plena confianza ponían su mano en la de Cristo, sus pies se asentaban sobre la roca de los siglos. Perdían todo temor a la muerte. Ya podían ambicionar la cárcel y la hoguera si por su medio podían honrar el nombre de su Redentor. En lugares secretos la palabra de Dios era así sacada a luz y leída a veces a una sola alma, y en ocasiones a algún pequeño grupo que deseaba con ansias la luz y la verdad. Con frecuencia se pasaba toda la noche de esa manera. Tan grandes eran el asombro y la admiración de los que escuchaban, que el mensajero de la misericordia, con no poca frecuencia se veía obligado a suspender la lectura hasta que el entendimiento llegara a darse bien cuenta del mensaje de salvación. A menudo se proferían palabras como estas: ¿aceptará Dios en verdad mi ofrenda? ¿Me mirará con ternura? ¿Me perdonará? La respuesta que se les leía era: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Mateo 11:28, vm. La fe se aferraba de las promesas, y se oía esta alegre respuesta: ya no habrá que hacer más peregrinaciones, ni viajes penosos a los santuarios. Puedo acudir a Jesús, tal como soy, pecador e impío, seguro de que no desechará la oración de arrepentimiento. Los pecados te son perdonados, los míos, sí, aún los míos pueden ser perdonados. Un raudal de santo gozo llenaba el corazón, y el nombre de Jesús era ensalzado con alabanza y acción de gracias. Esas almas felices volvían a sus hogares a derramar luz, para contar a otros, lo mejor que podían, lo que habían experimentado y cómo habían encontrado el verdadero camino. Había un poder extraño y solemne en las palabras de la Santa Escritura que hablaba directamente al corazón de aquellos que anhelaban la verdad. Era la voz de Dios que llevaba el convencimiento a los que oían. El mensajero de la verdad proseguía su camino, pero su apariencia humilde, su sinceridad, su formalidad y su fervor profundo se prestaban a frecuentes observaciones. En muchas ocasiones sus oyentes no le preguntaban de dónde venía ni a dónde iba. Tan embargados se hallaban al principio por la sorpresa y después por la gratitud y el gozo, que no se les ocurría hacerle preguntas. Cuando le habían instado a que los acompañara a sus casas, les había contestado que debía primero ir a visitar las ovejas perdidas del rebaño. ¿Sería un ángel del cielo?, se preguntaban. En muchas ocasiones no se volvía a ver al mensajero de la verdad. Se había marchado a otras tierras, o su vida se consumía en algún calabozo desconocido, o quizás sus huesos blanqueaban en el sitio mismo donde había muerto dando testimonio por la verdad. Pero las palabras que había pronunciado no podían desvanecerse. Hacían su obra en el corazón de los hombres, y sólo en el día del juicio se conocerán plenamente sus preciosos resultados. Los misioneros valdenses invadían el reino de Satanás y los poderes de las tinieblas se sintieron incitados a mayor vigilancia. Cada esfuerzo que se hacía para que la verdad avanzara era observado por el príncipe del mal, y éste atizaba los temores de sus agentes. Los caudillos papales veían peligrar su causa debido a los trabajos de estos humildes viandantes. Si permitían que la luz de la verdad brillara sin impedimento, disiparía las densas nieblas del error que envolvían a la gente, guiaría los espíritus de los hombres hacia Dios solo y destruiría al fin la supremacía de Roma. La misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la primitiva Iglesia era un testimonio constante contra la apostasía de Roma, y por lo tanto despertaba el odio y la persecución más implacables. Era además una ofensa que Roma no podía tolerar el que se negasen a entregar las sagradas escrituras. Determinó raerlos de la superficie de la tierra. Entonces empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios en sus hogares de las montañas.
Lanzáronse inquisidores sobre sus huellas, y la escena del inocente Abel cayendo ante el asesino Caín repitióse con frecuencia. Una y otra vez fueron asolados sus feraces campos, destruidas sus habitaciones y sus capillas, de modo que de lo que había sido campos florecientes y hogares de cristianos sencillos y hacendosos no quedaba más que un desierto. Como la fiera que se enfurece más y más al probar la sangre, así se enardecía la hazaña de los siervos del Papa con los sufrimientos de sus víctimas. A muchos de estos testigos de la fe pura se les perseguía por las montañas y se les cazaba por los valles donde estaban escondidos, entre bosques espesos y cumbres roqueñas. Ningún cargo se le podía hacer al carácter moral de esta gente proscrita. Sus mismos enemigos la tenían por gente pacífica, sosegada y piadosa. Su gran crimen consistía en que no querían adorar a Dios conforme a la voluntad del Papa. Y por este crimen se les infligía todos los ultrajes, humillaciones y torturas que los hombres o los demonios podían inventar. Una vez que Roma resolvió exterminar la secta odiada, el Papa expidió una bula en que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza, véase el apéndice. No se les acusaba de holgazanes, ni de deshonestos, ni de desordenados, pero se declaró que tenían una apariencia de piedad y santidad que seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Por lo tanto el Papa ordenó que si la maligna y abominable secta de malvados rehusaba abjurar, fuese aplastada como serpiente venenosa, Wiley, Liv. 16, cap. 1. ¿Esperaba este altivo potentado tener que hacer frente otra vez a estas palabras? ¿Sabría que se hallaban archivadas en los libros del cielo para confundirle en el día del juicio? En cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, dijo Jesús, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40, vm. En aquella bula se convocaba a todos los miembros de la Iglesia a participar en una cruzada contra los herejes. Como incentivo para persuadirlos a que tomaran parte en tan despiadada empresa, absolvía de toda pena o penalidad eclesiástica, tanto general como particular, a todos los que se unieran a la cruzada, quedando de hecho libres de cualquier juramento que hubieran prestado, declaraba legítimos sus títulos sobre cualquiera propiedad que hubieran adquirido ilegalmente, y prometía la remisión de todos sus pecados a aquellos que mataran a cualquier hereje. Anulaba todo contrato hecho en favor de los valdenses, ordenaba a los criados de estos que los abandonasen, prohibía a todos que les prestasen ayuda de ningún tipo y los autorizaba para tomar posesión de sus propiedades. Wiley, Liv. 16, cap. 1. Este documento muestra a las claras que espíritu satánico obraba detrás del escenario, es el rugido del dragón, y no la voz de Cristo, lo que en él se dejaba oír. Los jefes papales no quisieron conformar su carácter con el gran modelo dado en la ley de Dios, sino que levantaron modelo a su gusto y determinaron obligar a todos a ajustarse a éste porque así lo había dispuesto Roma. Se perpetraron las más horribles tragedias. Los sacerdotes y papas corrompidos y blasfemos hacían la obra que Satanás les señalara. No había cabida para la misericordia en sus corazones. El mismo espíritu que crucificara a Cristo y que matara a los apóstoles, el mismo que impulsara al sanguinario Nerón contra los fieles de su tiempo, estaba empeñado en exterminar a aquellos que eran amados de Dios. Las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios fueron soportadas por ella con una paciencia y constancia que honraban a su Redentor. No obstante las cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza a que fueron entregados, siguieron enviando a sus misioneros a diseminar la preciosa verdad. Se los buscaba para darles muerte, y con todo, su sangre regó la semilla sembrada, que no dejó de dar fruto. De esta manera fueron los valdenses testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero. Esparcidos por muchas tierras, arrojaron la semilla de la reforma que brotó en tiempo de Wycliffe, se desarrolló y echó raíces en días de Lutero, para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuantos estén listos para sufrirlo todo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Apocalipsis 1:9, vm.